Vamos a estar hablando, mis hermanos, en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Ahí comienza la disertación de esta mañana. ¿Tiene Biblia, Talita? Tenga uno. Le voy a prestar uno. En Proverbios 1:7 dice, mis hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso tenemos nosotros tanta dificultad cuando salimos a predicar el evangelio. Porque como aquella persona cree en su propia opinión, pues se le hace difícil venir a Cristo Jesús. Que para ellos ser cristianos no tienen que ir a la iglesia, porque cristianos somos todos. Y cuando usted le pregunta, ¿por qué todos somos cristianos? Porque Cristo Jesús murió por mí. Sí, murió por ti, pero porque murió por él, o de ser hijo de Dios. El simple hecho de que Cristo murió por mí, mis hermanos, no me da razón de que soy hijo de Dios. Si no se lleva bien con los hermanos, especialmente. Entonces, el insensato se le hace difícil reconocer que es pecador. ¿Y cuál es el insensato? El que niega la enseñanza, el que se rehúsa de recibir la enseñanza y la sabiduría de Dios. Si la sabiduría de Dios le llega, ¿qué va a hacer esa persona? Va a reconocer que es pecador y va a venir a los pies de Cristo Jesús. En Proverbios 2:1 en adelante dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, habiendo estar atento a tu oído, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? El que es sabio acató la enseñanza, es prudente y razonable. ¿Razonable por qué? Porque razonó en su raciocinio que estaba apartado de Dios. Y al aceptar a Cristo Jesús, viene a ser hijo de Dios. Si no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, no pasamos a ser hijos de Dios. Porque cuando bajamos a la cama del bautismo, porque Él mira hasta los fines de la tierra. No hay, todo lo ve, todo lo entiende, todo lo escudriña y todo se lo da al hombre. Gloria a Dios. Porque este universo se lo dio al hombre. ¿Y nosotros qué hacemos con él? Lo destruimos. ¿A través de qué? De la violencia. ¿La violencia por qué? Por el pecado. Entonces, mis hermanos, y ve cuando hay bajo los cielos, va y viene. Cuando no somos estables en la iglesia, el viento va y viene. También habla en Santiago que somos como las olas del mar. Las olas del mar van y vienen, no hay una estabilidad. Gloria a Dios. Que no lo saben, el canal es @Iglesia de Cristo 5555. No tiene que poner arroba, nomás tiene que poner Iglesia de Cristo 5555 y ahí le va a salir de una vez la Iglesia de Cristo aquí en Boca Chica. Bien, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, si usted es sabio y es inteligente, no lo piense dos veces. Haga lo que tiene que hacer y camine por un camino recto. En Salmos 111:10 dice: el principio, ¿quién sabe lo que es el loor? El loor es alabanza y elogio. Cuando usted está elogiando a Dios y está cantando, está dando loor a Dios. Gloria a Dios. Y después de la oración,
canta sencillas melodías de loor a Dios. Usted ve que cantar es darle loor a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Mis hermanas, les dije que capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Pero de esos textos bíblicos, casi solamente tomé 1:7. Pero más adelante hay más. Se acarrea afrenta. O sea, el que corrige al escarnecedor afrenta. ¿Por qué? Porque nunca entiende que usted le está corrigiendo para bien, sino que usted le está corrigiendo porque quiere molestar. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando usted corrige a un sabio, ese sabio se siente agradecido porque usted lo corrigió. Y si no es altanero, él se va a sentir bien. ¿Y qué va a hacer el sabio? Le va a amar porque usted le corrigió algo que estaba mal. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos guapos. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal, porque aquel me corrigió. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentarás su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán sus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El escarnecedor, mis hermanos, todas las cosas malas que le lleguen, las va a recibir él solo. No piensa que porque yo ande con el hermano Pascual, y Pascual es escarnecedor, yo seré salpicado si es por la policía terrenal, pero por parte de Dios no seré salpicado. ¿Por qué? Porque va a ser para él solo. Porque es escarnecedor. Y el escarnecedor no entiende, no oye, no ve, porque es escarnecedor. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos rectos. ¿Y qué hace la mujer? Lo llama y le tuerce el camino y lo manda por otra vía. ¿Por qué? Porque lo llama para seducirlo, o lo llama para hablarle cualquier tontería, y el que va por el buen camino se aparta de ese camino y se va por otro. Así somos nosotros los cristianos. A veces perdemos la salvación por una mujer. A veces perdemos la salvación porque alguien nos saca de contexto. Perdemos la salvación porque escuchamos otras cosas que no es Dios. Y cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Pues me voy al resbaladero. En Marcos 6:2 dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Porque Jesús tenía esa sabiduría.
porque le era dada por el Padre, porque él hacía las cosas que Dios le mandó hacer. ¿Se entiende, mis hermanos, el mensaje? Amén. ¿O está medio caramboleado? Gloria a Dios. Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros hechos por sus manos. ¿Ah? Y estos milagros que Jesús hace, ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría si es el hijo de José y María? ¿Cómo obtuvo todo eso? Él siempre se mantuvo al lado de Dios, siendo un hombre prudente, siendo un hombre que escuchaba la sabiduría y la enseñanza y la aceptaba, porque no hacemos nada con escuchar y no aceptar. ¿Me doy a entender? Amén. Si escuchamos y aceptamos, somos inteligentes. Gloria a Dios. En Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué sucede, mis hermanos, si yo escucho la palabra de Dios, si yo guardo sus mandamientos, si me lleno de sabiduría? ¿Qué va a pasar? Voy a ser hijo de Dios, lo que decíamos ahorita. Voy a ser hijo de Dios. Si no hago eso, pues sigo siendo simplemente Juan Díaz. Mi nombre no será cambiado. Dios, al que transforma, le cambia el nombre. ¿De qué forma? A Saulo de Tarso le llamaron Pablo. A Pedro era Cefa, le llamaron Pedro. Jesús tiene Jesucristo, entre otros nombres. Porque todos los que hacemos la voluntad de Dios nos cambian el nombre. ¿Cómo le digo yo a la hermana Arelis? Hermana Arelis. A Nelly, hermana Nelly. Los nombres son cambiados. Abraham, le llaman Abraham. Le puso Abraham. ¿A cuáles otros más le cambió Dios el nombre? A muchos le cambiaron el nombre. Lucas 2:49 al 42. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Gloria a Dios. Mas ellos no entendieron. ¿Cómo van a entender si son insensatos? ¿Cómo van a entender si Dios no le ha dado la oportunidad de que ellos entiendan lo que Jesús le está diciendo? Jesús le dice que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero que ellos entendían que José era el papá de Jesús y que María era su mamá. Entonces, ¿cómo se explica eso? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué hizo Jesús después que él se fue con su padre para Nazaret? Y estaba sujeto a ellos. Jesús se salió del lado de la parentela de José y María, pero ¿lo hizo por desobediencia? No. ¿Y dónde se desapareció él? Ellos se fueron, se olvidaron de su hijo y él se quedó en el templo. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Amén. Gloria. Y nosotros, cuando salimos de aquí, ¿qué hay de nosotros cuando salimos de aquí?
compro una cerveza en el colmado, compro un cigarrillo, me voy para lugares que no me es lícito estar. Vamos a hacer lo que hizo Jesús. No es que vamos a durar todo el tiempo aquí en este local, pero cuando estoy en la casa debo de pensar en Dios. Cuando voy en el camino debo de pensar en Jesús. Amén. Y así estamos siempre en los negocios de nuestro Padre. Mi papá es Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? La voluntad de Dios. Y creo que hemos tenido demasiado material, demasiados mensajes, tanto en esta congregación como en otras congregaciones que vamos, de diferentes hermanos, no de solamente del hermano Juan Díaz, sino de diferentes hermanos. Hemos tenido bastante enseñanza que ya sabemos cómo mantenernos en los negocios de mi Padre. Gloria a Dios. Ustedes estaban en la casa ayer haciendo sus quehaceres, pero ¿para dónde cogieron en la tarde? ¿Cogieron un servicio de la iglesia por ahí? Y no, eso no es estar en los negocios de mi Padre. Amén. Eso es estar en los negocios de mi Padre. Y cuando sucede eso, ¿qué hay? Que el pecado se aleja de mí. O yo alejo el pecado de mí porque estoy siempre entretenido en las cosas de Dios. Bendito es el Señor. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María guardaba todo lo que Jesús decía en su corazón, todo lo que Jesús hacía. ¿Y qué guardó María en su corazón? No sabe que es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Y la obediencia de Jesús, cuando Jesús se fue con ellos para la casa, María guardaba todo eso, porque veía que su hijo era obediente a ella y a su papá terrenal, pero también era obediente a Dios. Entonces, cuando él le dice, no saben que es necesario que en los negocios de mi Padre estén, no es en los negocios de José, porque José lo que era carpintero. Y no todo el tiempo estaba vendiendo muebles o camas, lo que hacía. Pero sí de su padre espiritual, que es Dios, ahí le era necesario estar. Gloria a Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oiga, Jesús crecía en gracia, en sabiduría con Dios y con los hombres. ¿Por qué con los hombres? Porque Jesús no se sentaba a hacer cuento en una esquina. Porque Jesús no se quedaba viendo televisión en la casa, como hacemos muchos. Sino que cuando hay que salir a hacer el trabajo, Él salía y hacía su trabajo. Para honrar y glorificar ¿a quién? A Dios. El punto central aquí es Dios. Y a nosotros que nos toca, para ser agradable a Dios, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, escuchar la palabra de Dios y ser sabios. Que la sabiduría no se aparte de nosotros. Si la sabiduría se aparta de nosotros, ¿quién se está apartando de nosotros? Dios, Cristo Jesús. Ya concluyendo, mis hermanos, en Lucas 11, 31 al 32 dice: y la reina del sur se levantó en el juicio con los hombres de esta generación. ¿En qué juicio? En el juicio de Dios. Se levantó en el juicio con esta generación. Y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y la sabiduría de Salomón es la sabiduría de Dios. Porque ¿qué le dio Dios a Salomón? Sabiduría y riqueza. Amén. Entonces ella oyó hablar de Salomón y ella vino de los confines de la tierra por allá a escuchar las enseñanzas de Salomón. ¿Y qué dice la Biblia? Que ella va a juzgar a esa generación perversa, a esa generación insensatos en el día del juicio. Gloria a Dios. ¿Y quién más lo va a hacer? Jonás, o los de Nínive. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, solamente por escuchar la sabiduría de Salomón.
Lo dice la Biblia, lo vamos a leer. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. También se levantará la gente de Nínive con la generación perversa que no quiso escuchar la palabra de Dios. Y la condenará. Serán condenados por Nínive y la reina que vino donde Salomón. La reina del sur, creo que dice así, la reina del sur. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es aquí más que Jonás en este lugar. Recordemos, mis hermanos, recordemos que el principio a la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a recordarnos 24/7 de esa palabra. Los insensatos. Los insensatos no tienen nada que envidiar porque no enseñan nada. Así es, mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos dé Gloria a Dios. la oportunidad Amén. de seguir en los caminos del Señor, Gracias, Señor. haciendo la voluntad de Dios, Gracias. guardando su palabra, escuchando la sabiduría para ser sabios ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tener, mis hermanos, el himno de invitación. Con este himno invitamos a cualquiera de nosotros que esté frío, que esté lento, reconciliarse con Dios. Y si usted quiere aceptar a Cristo Jesús, este es el momento. Puede pasar aquí adelante durante estamos cantando y poder manifestar que es pecador y que quiere entregar su vida a Cristo Jesús. Cantemos. 132. Me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir, y tú, en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir, y tú, Jesús las mansiones nos fue a preparar, allí quiero ir, y tú, donde la muerte no puede llegar, allí quiero ir, y tú, allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú, de perlas sus puertas, su mar de cristal, allí quiero ir, y tú, es Cristo la luz del país celestial, allí quiero ir, y tú, allí los que moran jamás morirán, allí quiero ir, y tú, en donde terminan congojas y afán, allí quiero ir, y tú, allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. Y cuando navegue la navegación, allí quiero ir, y tú, a darle la vela para esa mansión. allí quiero ir, y tú. Cuando coronen a Cristo también, allí quiero ir, y tú. Y cuando los coros pronuncien amén, allí quiero ir, y tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir, y tú. Gloria a Dios. Para ir allí, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ser prudentes, escuchar la palabra de Dios y ser sabios para poder ir a aquel lugar.